Decidida a ir a ver cómo estaba su marido, le dijo que había rechazado la herencia. Entonces escuchó la conversación que tenía con su amante sobre el testamento. Megan Barton se bajó deliberadamente del taxi en el malecón. En sus viajes de trabajo casi nunca utilizaba el coche de su marido. Así era más seguro. Al fin y al cabo, en la carretera podía pasar cualquier cosa y ella ni siquiera podía cambiar un neumático. Charles se quejaba constantemente de que la conducción de Megan arruinaría inevitablemente la suspensión de su bebé. Había una caminata de aproximadamente media hora desde el malecón hasta la casa. El día estaba llegando a su fin, y el sol había perdido su fuerza diurna. El humor de Megan había mejorado notablemente. Después de todo, acababa de regresar de un agotador viaje de negocios. Y además estaba la herencia de un pariente lejano, Oscar Woods. Pero como suele decirse, sería un pecado rechazar algo así. Un pequeño molino de aceite en las afueras y un establo con dependencias cercanas. Un sueño hecho realidad. Megan salió de sus pensamientos ansiosos cuando escuchó el timbre de su teléfono celular, que estaba en su bolso. Cogió el teléfono y sonrió. «Hola, hijo». Del otro lado de la línea se oía el alegre sonido de una respiración. «Hola, mamá. ¿Vuelves pronto a casa? Te extraño». Megan sonrió, pero decidió no revelar el secreto de su regreso. «Tal vez otro día. ¿Estás aburrida de papá? ¿Qué están haciendo ustedes dos?» Eric dudó un poco y luego dijo, «En realidad, ahora estoy en casa de la abuela. Llevo aquí 3 días. Y papá siempre está trabajando, ya sabes». Megan frunció el ceño. Su hijo estaba en casa de su suegra. ¿Qué podría tener a Charles tan ocupado? Aunque había mencionado problemas con el negocio. Dijo que se estaba hundiendo como un submarino en problemas. «Bueno, no te enfades, cariño. Volveré a casa pronto. Aguanta un poco más. Y saluda a Darlene Johnson», respondió Megan, intentando mantener un tono de voz natural. Pero su corazón estaba preocupado. No le había contado a nadie sobre su llegada. Decidió sorprender a su marido. Además, Megan quería comprobar la reacción de su marido ante la noticia de que quería rechazar la herencia de su difunto tío. «¿Cómo puedes negarte? ¿Qué pasa con mi negocio? Ese molino de aceite y ese establo deben valer mucho dinero». «Bueno, quizá no mucho, pero aún así. En mi situación cada centavo cuenta», había dicho Charles indignado durante su última llamada telefónica. Megan sonrió, pero no rompió el suspenso. «De alguna manera nos las arreglaremos. Solo he visto este Oscar 2 veces en mi vida, así que no necesito su herencia en absoluto. Además tengo un primo, Michael. Tiene parálisis cerebral, pero creo que se lo merece más». Charles casi se atragantó de la sorpresa. «¿Estás loco? ¿Cómo puedes dejar que se te escape esa cantidad de dinero de las manos? Esta es nuestra única oportunidad. Por favor, piénsalo bien. No te apresures. Y ese inválido probablemente reciba una pensión. Así que estará bien». Pero Megan se mantuvo firme. La conversación no fue muy bien, por decirlo menos. Pero ella no se molestó porque todo se había pensado inicialmente como un engaño, una broma y una prueba de sentimientos. A veces es necesario un reinicio en la vida familiar. La mejor amiga de Megan, Ellen Hicks, le había enseñado eso. Ellen había sugerido darle a Charles una pequeña sacudida para que finalmente se pusiera en movimiento y comenzara a resolver sus problemas como un hombre. Pero esto no significaba que Megan estuviera sacando adelante a la familia sola. Últimamente Charles había estado holgazaneando y su negocio iba cuesta abajo. Sin embargo, llamar empresa a su pequeña empresa de construcción era un poco exagerado. Háganle una pequeña prueba. Llega de tu viaje de negocios 1 o 2 días antes. Dile que no nos esperabas, pero que ya hemos vuelto. Y sorpréndelo con algo. Ya sabes, para desconcertarlo, Ellen le había aconsejado con una sonrisa. Megan inicialmente rechazó la idea, pero luego decidió probarla. Trabajaba como gerente de compras de equipos médicos y a menudo viajaba de negocios para visitar varias fábricas y compañías farmacéuticas. A juzgar por la reacción de Charles ante la noticia de la negativa a aceptar la herencia, Megan había dado en el clavo.
Bueno, iré a la tienda a comprar vino, frutas y algo rico. Una cena romántica siempre acerca a las personas, pensó Megan mientras se dirigía a la tienda. Al contemplar la tranquila superficie del río que reflejaba la puesta de sol, sintió que toda su tensión se disipaba y se disolvía en el aire del atardecer. Megan sonrió para sí misma y disfrutó del frescor que emanaba del agua. El aire estaba impregnado del aroma de la humedad mezclado con un ligero aroma a flores de los macizos de flores que bordeaban el terraplén. Después de comprar vino, frutas y un pequeño pastel, aceleró el paso. Charles la vería, la abrazaría y ella le contaría la importante noticia. Allí estaba su acogedora casa. La habían comprado hacía 4 años con el dinero que Megan había ahorrado durante varios años. Pero ahora, por alguna razón, la puerta principal estaba abierta, aunque las luces estaban encendidas en el interior. Megan respiró profundamente para saludar a su esposo cuando escuchó voces. Una voz de hombre, la de su marido, y una voz de mujer que no reconoció. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Y si ese tonto realmente rechaza la herencia? ¿Cómo salvaremos su negocio?, preguntó la mujer desconocida. Megan se estremeció. Dios mío, ¿quién es? ¿Y cómo sabe lo de la herencia? Oh, vamos, Serry. Lo averiguaremos. La convenceré. No necesito ese molino de aceite ni ese establo. Pero si vendemos ese terreno para construirlo podemos obtener grandes beneficios, respondió Charles y luego añadió, en cualquier caso, hay que convencer a Megan de que acepte la herencia y luego si nos divorciamos yo podría quedarme con una parte. Las palabras de su marido la dejaron en shock. Megan, que todavía tenía en la mano las bolsas con la compra y el vino, se preguntaba qué hacer a continuación. Mientras tanto el desconocido cantaba con voz angelical, no estés triste, Charles. Ven a mí, te consolaré. Y tu Megan no se irá a ningún lado. Solo está actuando mal. Demostrando su temperamento. Como mira a esta yegua testaruda. Las palabras hicieron que Megan se sonrojara de ira. ¿Una yegua? ¿Qué cree esta pequeña advenediza que está haciendo? Tal vez debería entrar en la casa y armar un escándalo. Uno grande con platos rotos y maletas empacadas. Aunque no tenía planeado hacer sus propias maletas. Dejen que Charles salga con su Serry y su empresa de construcción en quiebra. Ya había agarrado la manija de la puerta cuando de repente cambió de opinión y se quedó congelada en el porche con la bolsa en las manos. En ese momento Megan decidió no forzar la situación y simplemente irse sin hacer una escena. El problema era que después de un largo viaje, simplemente no tenía fuerzas para un enfrentamiento. Más que nada, temía que si entraba en la sala de estar, se echaría a llorar, para el deleite de su marido infiel y su amante. No, no podía permitirlo. La venganza es un plato que se sirve frío. Así que dejémosles que se divirtieran. Dejémosles que se relajaran en los brazos del otro. Megan hizo un puchero amargamente, dejó la bolsa con las compras y el vino en el porche y se alejó, sin entender todavía qué había pasado exactamente esa noche. ¿Cómo pudo Charles hacerle esto? Tal vez debería regresar. Luchar contra él. Demostrarle que no permitiría que la lastimaran. Pero la ira inicial ya se había desvanecido, reemplazada por la tristeza de lo que había escuchado. Sin saber a dónde ir a continuación, Megan se dirigió a la casa de su suegra Darlene, donde se estaba quedando su hijo. Fue una lástima que la agradable sorpresa para Eric no se hubiera materializado. La velada transcurrió tranquila. Ahora Megan tuvo que volver sobre sus pasos por el mismo camino que había tomado antes. De nuevo el malecón, el olor a humedad en el aire. Enfrente, en la otra orilla del río, se alzaban altos edificios iluminados por el crepúsculo dorado. Arriba se veían las luces de los coches que se deslizaban por la ciudad nocturna como luciérnagas. El sonido de las olas al romper suavemente en la orilla le recordó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio tanta tranquilidad. Antes parecía que ese sonido le quitaba el peso de las preocupaciones, permitiéndole relajarse, hundirse en la serenidad. Pero ahora eso ya no era posible. ¿Qué serenidad y tranquilidad podía haber cuando Charles la había traicionado, cambiándola por una muñeca barata? ¿Y qué dijo del testamento? ¿Por qué lo necesita? ¿Qué relación tiene con Charles?, pensó Megan mientras se dirigía a la casa de su suegra.
Darlene abrió la puerta de inmediato, como si hubiera estado esperando su visita desde el principio. Megan, ¿por qué no llamaste antes? Es tarde. ¿Eric ha estado durmiendo por un rato?, preguntó con sorpresa. Megan sonrió torpemente pensando en qué decirle a su suegra para que sonara creíble. Bueno, Darlene, logré terminar antes, así que vine directamente a ver a Eric. Su suegra la miró con desconfianza, pero no le dijo nada. En cambio, invitó a su nuera a la cocina, donde le sirvió una taza de té y le ofreció unos pasteles caseros recién hechos. En ese momento, Megan sintió de repente una fuerte necesidad de abrir su corazón. Su propia madre había muerto hacía 10 años y nunca conoció a su padre. Sin embargo, la relación de Megan con su suegra no podía considerarse buena. Pero tampoco eran enemigas. Megan se comunicaba con Darlene de forma bastante seca. Nunca compartía con ella sus secretos. Hablaban de esto y aquello de vez en cuando. Eso era todo. En opinión de Megan, todo se debía a los estereotipos sobre cómo debían tratarse entre sí una suegra y una nuera. Darlene tampoco se entrometía en sus asuntos y rara vez intentaba que Megan se abriera. Ella estaba feliz con solo ver a su nieto y jugar a las escondidas y a adivinar la palabra. Eso le bastaba. La tenue luz de la lámpara iluminaba suavemente la acogedora cocina, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Megan se contuvo durante media hora, hablando con su suegra de todo y de nada. Pero luego, incapaz de soportar la carga que había caído sobre ella, se cubrió el rostro con las manos y sus frágiles hombros se estremecieron con sollozos silenciosos. Megan, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal?, preguntó Darlene con preocupación, pero Megan solo sacudió la cabeza con tristeza. Le tomó un tiempo reunir el coraje para abrirse. Solo después de llorar un poco logró decir en voz baja, ¿cómo pudo, Darlene? Siempre he sido una buena esposa para Charles. Yo siempre lo cuidé y él me traicionó, tomó una amante. No llores, querida, la consoló Darlene, acariciándole suavemente el cabello. Mejorará, ya verás. Es nuestra suerte como mujeres. Megan sollozó y se apartó de su suegra, secándose las lágrimas con un pañuelo. En ese momento sus ojos miraron a Darlene con un dolor y una confusión indescriptibles. Su expresión se ensombreció. En verdad, Darlene no sabía cómo reaccionar ante la confesión de su nuera. Después de todo, su hijo Charles nunca le había parecido el ideal de un hombre fiel y confiable. Por otra parte, comprendió que su nuera no sospecharía sin motivo de la infidelidad de Charles. Quiero el divorcio, dijo Megan con firmeza. No puedo vivir más con él sabiendo que me engaña y me miente a cada paso. Pero Megan, piénsalo otra vez, suplicó Darlene. El divorcio es una decisión muy seria. Quizás deberías esperar un poco. No, ya tomé una decisión, respondió Megan, levantándose de la silla. Contrataré a un abogado y presentaré la demanda de divorcio. Probablemente la semana que viene. Dicho esto, se dirigió a la habitación de invitados y cerró la puerta tras ella, dejando a Darlene confundida y preocupada. En lo más profundo de su corazón, a la madre le dolió darse cuenta de que el matrimonio de su hijo y su nuera se estaba desmoronando. Después de pensarlo un momento, Darlene salió de la cocina y abrió silenciosamente la puerta de la habitación de invitados. Megan, necesito decirte algo, comenzó. Se trata de Charles y de toda su vida. Megan se encogió de hombros con indiferencia, luego siguió a su suegra hasta la sala de estar y se sentó frente a ella. Su rostro reflejaba confusión y curiosidad. Afortunadamente su pequeño hijo ya estaba dormido y no vio sus ojos llenos de lágrimas. No soy la madre biológica de Charles, empezó Darlene. Lo encontré cuando era un bebé hace 27 años. Megan estaba atónita. Nunca se había imaginado que Charles no era el hijo biológico de Darlene. Las lágrimas brillaban en las comisuras de los ojos de su suegra mientras afloraban los recuerdos de años pasados. Aquel lluvioso día de otoño, Darlene regresaba del cementerio donde acababa de enterrar a su marido, que había muerto en un accidente de coche. El corazón de Darlene estaba destrozado en cientos de pedazos afilados y el futuro parecía incierto y aterrador. Tenía solo 43 años, toda la vida por delante y sin embargo, ya era viuda. Y sin hijos. Al pasar por la tumba de alguien, Darlene vio de repente una manta diminuta y enrollada. Sorprendida, se quedó paralizada.
El bulto se movía y hacía ruidos extraños. Se preguntó si alguien había abandonado un gatito o un cachorro. Al acercarse, Darlene se sorprendió al encontrar un bebé recién nacido dentro. El bebé lloraba y sus diminutos brazos y piernas parecían diminutos, como los de una muñeca. Darlene miró a su alrededor, levantó con cuidado al niño y lo acercó a su pecho. Su corazón latía con fuerza. En ese momento supo que no podía dejar al bebé a su suerte. Envolvió al bebé en su chal y lo llevó a casa. Los primeros meses con el pequeño Charles fueron duros. Darlene no tenía leche ni dinero para una niñera, pero nunca se quejó. Alimentaba al niño con leche de vaca diluida en fórmula. Cuando Charles cumplió 1 año, Darlene obtuvo la tutela y lo adoptó oficialmente. Le dio a Charles el apellido de su difunto esposo y lo quiso como a su propio hijo. Durante todos estos años, Darlene nunca reveló cómo lo encontró. Temía que si el niño tenía parientes, se lo llevarían, lo que anularía la adopción. Pero ahora que Charles ya había crecido y tenía su propia familia, Darlene sintió de repente la necesidad de compartir su secreto. Esperaba que esta revelación pudiera ayudar de alguna manera a salvar el matrimonio de su hijo. Pero, ¿cómo es eso posible? Megan susurró, ¿que nunca se lo dijiste a nadie? Darlene suspiró con tristeza. Tenía miedo de que se lo dijeras a Charles y él se enfadara y quisiera encontrar a sus verdaderos padres. Verás, no quería perderlo. Pero él tiene derecho a saber la verdad, argumentó Megan. Sí, claro que lo sabe, asintió Darlene. Creo que debería haberle dicho antes. Tengo miedo de que esto pueda destruir a su familia. Megan negó con la cabeza. No, Darlene, tu hijo arruinó su matrimonio hace mucho tiempo. Cuando tuvo una amante no solo me traicionó a mí, sino también a su hijo. Darlene frunció los labios y se volvió hacia la ventana. Megan permaneció sentada en silencio, procesando la noticia. Cientos de pensamientos se agolpaban en su mente. Entiendo que esto sea un shock para ti, dijo finalmente Darlene, pero por favor no se lo digas a Charles ahora. Dame algo de tiempo. Lo prepararé. Megan asintió, todavía sin saber qué hacer. Prometo que no se lo diré, dijo, pero quiero que se lo digas lo antes posible. Y en cuanto a mí, igualmente voy a solicitar el divorcio. Darlene asintió con la cabeza y fue a la cocina a preparar un poco de té. Megan se quedó en la sala de estar. En ese momento su corazón se llenó de emociones encontradas, conmoción, sorpresa y tristeza. Ella siempre supo que su suegra era, en principio, una buena mujer. Pero nunca pensó que Darlene fuera capaz de un acto tan desinteresado. Adoptar a Charles sabiendo que no era su hijo biológico, y criarlo con amor y cuidado. Megan salió de la sala y se acercó a la ventana. Miró la calle iluminada por farolas, que parecía mágica. El mundo seguía girando, pero para Megan, todo había cambiado en un instante. Nunca volvería a mirar a Charles de la misma manera. Ahora sabía que no podía haber nada más entre ellos. Megan suspiró con tristeza y se dirigió a la cocina, donde la esperaba una taza de té aromático. No tenía ganas de dormir. ¿Cómo podría dormir cuando una noticia impactante fue sustituida por otra? Esa noche ella y Darlene se quedaron despiertas hasta tarde. Darlene sacó el álbum familiar y le mostró las fotos escolares de Megan Charles. Miraba el mundo con la inocencia de un niño. Sin embargo, estas fotos no impresionaron demasiado a Megan. Ella sabía muy bien que los niños pueden ser ángeles adorables, pero cuando son adultos pueden volverse insoportables. Finalmente, cansada de hablar, Megan se fue a la cama, no sin antes mirar con atención la habitación donde dormía Eric. El niño dormía profundamente apretando contra su pecho un osito de peluche. En ese momento Megan de repente quiso volver al pasado. Quería volver a ser una niña para que sus padres pudieran resolver todos sus problemas mientras ella se concentraba en la escuela, bordaba o leía libros. Sin embargo, pensar en la infancia le traía recuerdos dolorosos. En la escuela, Megan Barton era objeto de burlas con epítetos poco amables. El apodo más hiriente era Espantapájaros, que se le quedó por accidente cuando llevaba un sombrero viejo de ala ancha al colegio. Pensó que divertiría y agradaría a sus amigos, pero el efecto fue todo lo contrario. El sombrero se parecía al que llevaba un espantapájaros en un maizal cerca del colegio. Megan se crió en un pueblo y no se preocupaba por esas cosas.
Sin embargo, debido al parecido del sombrero con el del espantapájaros, la marcaron con el apodo de espantapájaros. Si la pequeña Megan hubiera sabido que esto sucedería, nunca habría usado ese sombrero. En cambio, se enfrentó a lo que ahora llamamos bullying, un término que era inaudito en ese entonces. A menudo, de camino a casa, Megan se detenía en el parque a llorar. Las burlas de sus compañeros de clase se volvieron cada vez más crueles, lo que llevó a Megan a verse a sí misma como un espantapájaros. Al mirarse en el espejo, buscaba deliberadamente defectos para justificar la atención negativa de sus compañeros. Este era un error que su abuela le señalaba en repetidas ocasiones. Megan, no puedes ser tan dura contigo misma. Créeme, casi todo el mundo tiene defectos. Un día serás muy hermosa y los chicos se te acercarán, decía Florence Austin. Megan asentía con la cabeza y se prometía defenderse. Pero cada nuevo día traía nuevos problemas relacionados con las burlas de sus compañeros de clase. Megan realmente aprendió a soportar la adversidad solo cuando se graduó, cuando tomó un camino diferente y se convirtió en una estudiante con calificaciones sobresalientes. Al ganar varias competencias y concursos académicos, estuvo constantemente en el centro de atención, lo que no coincidía con su apodo Scarecrow o Fright. Para Megan, esto fue como una pequeña victoria. Le esperaban muchos desafíos en la vida, pero ganó su primera batalla contra las adversidades de la vida durante sus años escolares. Luego vinieron los estudios universitarios y su diploma al graduarse. Por supuesto, los recuerdos de las burlas de sus compañeros permanecieron profundamente enterrados en el pasado, pero de vez en cuando resurgieron como un ave fénix que resurge de sus cenizas. La mayoría de las veces las escenas de su infancia llegaron en sueños, donde Megan volvió a sentirse como una niña pequeña agarrando un sombrero antiguo contra su pecho. Mientras se acomodaba para dormir en la casa de su suegra, esperaba sinceramente que esa noche fuera diferente. Mientras tanto, Sherry, la amante de Charles, decidió tomar un poco de aire fresco, abrió la puerta y salió al porche. Al ver bolsas de vino y comestibles a sus pies, exclamó sorprendida: «Charles, alguien nos dejó un regalo». «¿Puedes creerlo? Hay una tarta, vino y hasta velas». «¿Hoy es el día de San Valentín?» «No, eso es en febrero». «No es que me importen esas fiestas», se quejó Charles y cruzó el umbral. Al mirar entre los comestibles, notó un recibo de un supermercado cercano en el fondo de la bolsa. Al ver de quién era la tarjeta bancaria que había pagado la compra, frunció el ceño. Bueno, Megan compró todo esto. Y es su pastel favorito. ¿Ves? Sherry hizo pucheros. ¿Y por qué querría su pastel? Yo cuido mi figura a diferencia de tu vaca. Si comes pasteles por la noche no te entrará ninguna blusa. Charles se encogió de hombros. En ese momento, estaba preocupado por algo completamente distinto. Si Megan hubiera dejado las compras en el porche, tal vez habría sabido que él no estaba solo en la casa, lo que significaba que había regresado temprano de su viaje. ¿Pero por qué? ¿Y si había oído la conversación sobre la herencia y el testamento? Maldita sea, qué metedura de pata. Después de pensarlo un rato, Charles se encogió de hombros y descorchó el vino. Bueno, más vale que lo disfrutemos. If we're going down, let's go down in style. Talk Charles had no intention of going down. I just said it for effect. In reality I was planning a very clever scheme, but I needed a large sum of money to pull it off. I wanted to impress rent an expensive office, hire a team of highly skilled workers, and present himself to foreign investors as someone in full control. Like I had everything under control and orders were flooding in. Listen, darling, what will we do if we can't take the inheritance from your wife? Sherry asked, taking a sip of wine and eagerly biting into the berry cake she had just criticized harshly. Charles downed half his glass and then said, well, I've already talked about that, Sherry. I mortgage my mother's apartment at the bank. It's a two-bedroom in a residential area. They pay good money for it. Sherry looked at her boyfriend in bewilderment. And where will your mother live then? Don't think you can bring her into our house. At the word our, Charles winced, knowing that the house was partly bought with Megan's money. However, I didn't want to dwell on that and quickly answered Sherry's question. I sent her to a nursing home.
You know, one of those retirement homes. Let her stay there for a while and we'll see what happens next. Sherry nearly choked on her wine in astonishment. Charles really was a scheme. He was planning to put his own mother in a nursing home. It was unthinkable. And for what? For some lucrative deal with foreign investors, which was still very uncertain. Sherry took another sip of wine and indulged in more cake. Meghan had good taste, no doubt about it. The cake was delicious. Sherry's mood improved noticeably, especially when she realized that after the divorce, she and Charles would live together. However, Charles himself felt uneasy. His main concern was that Meghan had found out about his affair with Sherry earlier than planned. What if she goes to a lawyer? What if she takes the house from me? And there's her inheritance too. Although she said she refused it. Fool, really a fool, Charles talked as a lie in bed. Sherry was already sound asleep with a clear conscience. But Charles couldn't find peace. All right, I'll think of something. It's not the first time he talked and closed his eyes. In the morning, Meghan woke up feeling worn out. Her head ached and her body felt sore as if after an intense workout. Opening her eyes, she immediately saw her son's cheerful face. Smiling mysteriously, Eric was holding a tray with cookies slathered with butter, arranged like miniature cakes. Mom, wake up. I made you breakfast. Grandma's not feeling well, he said. Thank you, son. What's wrong with Grandma? She asked anxiously. Eric shrugged uncertainly. I don't know, Mom. As soon as Grandma woke up, she went straight to the medicine cabinet. I saw through the crack. She took 2 or 3 pills at once. Meghan began to beat anxiously. Getting out of bed, she approached the door leading to the bedroom. Darling, can I come in? At first, there was a tense silence. Then she heard a soft female voice come in, Meghan. I'm not feeling well. I've had chest pains in the morning. I took some medicine, but it hasn't helped. Meghan entered the room and immediately noticed the distinct smell of valerian and something similar. Maybe we should call a doctor, darling? No, no need. It will pass. I just need some rest. I must have gotten too nervous yesterday and my heart is acting up, darling responded. Meghan suddenly felt an inexplicable worry. Her own mother Monica Barton had complained of chest pain and slight shortness of breath just like this. And just like Darlene, she had refused medical help. Meghan had regretted not insisting on hospitalization, not calling the doctor, and believing her mother's reassurances that she would feel better soon. But it didn't get better. It got worse, so much worse that the cemetery, kneeling by her mother's grave asking for forgiveness, caressing the grave mound as if it were a living person, mourning, and crying uncontrollably. Even the elderly caretaker would avoid her, understanding her pain. Faced with a similar situation now, Meghan decided not to take any chances and reached for the phone. But she didn't get the chance to call an ambulance for her mother-in-law. Just a second earlier, her husband called. Meghan, what is going on? And what's the deal with the cake and wine on the porch? Charles demanded. Meghan was so outraged she couldn't breathe. And you have the nerve to bring this up. You should be ashamed. If not for me then at least for your mother. Why should I be ashamed? What, are you at her place now? Does she know what happened? Charles snapped. Translation. Knows and knows very well. And as for US with Eric, you can forget about US. We're no longer family to you. I'm filing for divorce. You can continue enjoying yourself with your Sherry, Meghan said in anger and abruptly ended the call. At that moment, Eric rushed into the room, looking frightened. Mom, Grandma isn't feeling well. A wave of icy shivers ran down Meghan's spine. Oh God, no, not this. Hurrying to Darlene, who had slumped, Meghan immediately tried to feel for a pulse.
Fortunately, it was there, albeit very weak. Meghan reacted almost instantly and called for an ambulance. She then sat beside Darlene and began to dab her mother-in law's face with cool water. Darlene's hand twitched as she opened her eyes slightly and whispered softly, "Thank you, dear. I'm sorry it turned out this way. Oh, Darlene, it's not your fault. Just hang in there. The doctors will be here soon." The elderly woman forced a smile through her pain. "She won't make it in time. Meghan, a fortunate year predicted in my youth that I would live at 70. So you know, you can't go against fate." Meghan shook her head, anxiously checking the time. "Oh God, where is that ambulance?" "Darlene, don't think about the worst. Everything will be fine. The doctors will arrive soon and give you an injection," Meghan pleaded. Soon there was a long-awaited knock at the door and 6-year-old Eric ran to open it. Meghan breathed a sigh of relief. Indeed, there were people in white coats at the door. One of them winked at her son and smiled sadly. Then the doctor began the examination. He took out a stethoscope while the paramedic started measuring blood pressure. Meghan sat beside the bed, anxiously twirling a handkerchief embroidered with intricate flowers by her mother-in-law's hands. Darlene lay there clutching her chest, grimacing in pain. Meanwhile, Meghan's mother-in-law slowly described her episode. She complained to the doctor about severe crushing chest pains accompanied by shortness of breath and cold sweats. The doctor listened attentively, asking clarifying questions as he went along. By the end of the examination, the doctor's face became solemn. "Darlene, I advise you to come with us to the hospital," he said. "The symptoms clearly indicate a heart problem, so I want you to be examined more thoroughly, but within the clinic's walls." She shook her head in refusal. "No, doctor," she protested. "I just need some rest, and I'll be fine again." Meghan frowned. She knew her mother-in-law was stubborn and disliked hospitals, but she also knew the doctor was right. Darlene's health condition was indeed too unstable to risk it. "Darlene," she intervened, "the doctor knows what he's doing. You need to go to the hospital for your own good." Darlene hesitated for a moment, then with a heavy sigh finally relented. "Okay," she said, "I'll go." The doctor nodded and Meghan helped Darlene change clothes. Then they, along with the paramedic, escorted her out of the apartment and towards the ambulance. Since it wasn't possible to leave an elderly patient alone, the doctor asked Meghan to accompany her to the department. "Ma'am, don't worry, go. I'll sit quietly and watch cartoons," Eric decided, trying to reassure her. Meghan looked at her son with doubt. Truth be told, she didn't want to leave the little one alone at home. Deciding to call Charles about it, Meghan encountered a new problem when the indifferent voice of the cell phone operator informed her that the subscriber was out of reach. "Well, there you go. As always, I'm the one who needs it the most," Meghan said resentfully. However, she didn't have any other choice. No podía abandonar a su suegra en una situación tan difícil, sobre todo porque Darlene no tenía la culpa de que su hijo adoptivo engañara a su prometida. Dejando a un lado sus preocupaciones, Meghan siguió a los médicos. En la ambulancia, Darlene le sostuvo la mano todo el tiempo. "Perdóname", susurró, "realmente no quería causarte problemas". "Está bien", la tranquilizó Meghan, "lo más importante es que te sientas mejor". El viaje al hospital fue corto, pero para Meghan, el tiempo se le hizo dolorosamente largo. Se preguntó qué habría pasado si el doctor Vincent Bailey no hubiera insistido en la hospitalización. En el departamento de urgencias, Darlene fue recibida de inmediato por el médico de cabecera y un equipo de enfermeras. Poco después, la paciente mayor fue asignada a una sala, donde la conectaron a monitores que registraban su frecuencia cardíaca, pulso y nivel de oxígeno en sangre. Durante todo este tiempo, Meghan se sentó cerca, en una silla, en la sala de espera, y observó cómo las enfermeras le administraban medicamentos a su suegra y actualizaban su historial médico en el mostrador de recepción. Después de un tiempo, el médico de urgencias, Vincent, regresó y le anunció confidencialmente: "Con tu suegra, todo estará bien.
Los resultados preliminares del examen indican que lo más probable es que tenga angina inestable causada por un bloqueo de la arteria coronaria, pero confío en que su condición se estabilizará. El médico que la atendió ya le había recetado un tratamiento con medicamentos para controlar su estado. Megan lo miró con gratitud. Vincent era, en efecto, un buen hombre tranquilo y fiable como una roca. No como su histérico marido, Charles, que no podía resolver ni un solo problema por sí solo. En el camino de regreso, Megan decidió no llamar a un taxi ni utilizar el transporte público. Quería despejar su mente y refrescar sus pensamientos, ya que habían sucedido tantas cosas en las últimas 24 horas que su cabeza daba vueltas. Megan decidió tomar un atajo por el barrio de su suegra y caminó por el parque. En esta época del año era particularmente hermoso, tilos en flor, parterres con rosas y peonías y un pequeño estanque donde nadaban patos salvajes, tan acostumbrados a los humanos que estaban dispuestos a comer de sus manos. Megan, con un ligero vestido de verano, caminaba tranquilamente por el sendero del parque, disfrutando de la atmósfera tranquila y del frescor después del sofocante pasillo del hospital. En ese momento su teléfono sonó invitándola desde su bolso. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Charles finalmente ha recuperado el sentido común? Su madre está en el hospital y él sabe dónde, pensó Megan, pero al responder la llamada, se dio cuenta de que era su jefe, Anthony Brown. Megan, ¿dónde has desaparecido? Me enteré de que ayer regresaste de tu viaje de negocios. ¿Por qué no has presentado aún tu informe? ¿Por qué no me has llamado?, preguntó el empresario en tono desafiante. Lo siento, Anthony, es que me ha surgido un problema. Verás, mi suegra fue ingresada en el hospital por un problema cardíaco. Tuve que ayudarla, tartamudeó Megan. Su jefe resopló irritado. Dices que tu suegra se ha puesto enferma. Bueno, eso es bastante. Está bien, soluciona tus problemas y envíame el informe lo antes posible. Está bien, Anthony. Lo haré sin duda, respondió Megan de inmediato, sintiéndose aliviada de haber logrado ignorarlo tan fácilmente. No podía permitirse perder su trabajo además de todo lo demás que había sucedido. Guardó el teléfono en el bolso y siguió caminando. De repente, desde los arbustos más cercanos apareció un joven vestido con vaqueros desgastados y una camiseta desteñida. Caminaba con paso vacilante, tropezando, intentando mantener el equilibrio apoyándose en un tronco de castaño. Su rostro parecía enrojecido, sus ojos desenfocados y su habla arrastrada y confusa. Al observar más de cerca al extraño, Megan se dio cuenta de inmediato de que el hombre estaba gravemente ebrio. En ese momento, redujo deliberadamente el paso y observó cómo el joven, sin darse cuenta de que había alguien alrededor, continuaba su camino. En un instante tropezó, perdió el equilibrio y cayó sobre el camino de adoquines. Megan corrió a ayudarlo a levantarse. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? El hombre levantó lentamente la cabeza. Su mirada vagaba, como si se estuviera ahogando en las profundidades de sus propias ilusiones. Sí, sí. No me siento bien, murmuró, intentando levantarse. Su intento fue infructuoso y el desconocido volvió a perder el equilibrio. Megan tuvo que hacer un gran esfuerzo para sostenerlo y evitar que cayera a la carretera una segunda vez. ¿Qué hacía allí aquel joven alcohólico? La verdad es que Megan no quería perder el tiempo con él en ese momento, sobre todo después de haber viajado con su suegra enferma en la ambulancia. ¿A dónde vas?, le preguntó al vagabundo intentando mantenerlo en pie. A casa, me voy a casa, balbuceó aferrándose a su mano. Megan observó los alrededores. Había parejas jóvenes sentadas en bancos, niños corriendo por los senderos. En general, todos parecían estar pasándolo bien, y solo ese extraño borracho parecía completamente fuera de lugar en ese mundo acogedor y cálido. ¿Cómo te llamas?, preguntó Megan, reuniendo valor. Carlos, respondió con dificultad. Carlos, tienes que sentarte. Estás demasiado borracho. Mira, hay un estanque. Podrías caer al agua. Señaló Megan y para confirmar sus palabras señaló un pequeño estanque ubicado a unos metros de ellos. Carlos miró el agua oscura, cuya superficie reflejaba elegantemente los rayos del sol. Oh, es realmente hermosa, murmuró, mirando el agua. Sí, muy hermosa, asintió Megan. Carlos, no puedo dejarte solo. Déjame ayudarte a llegar a casa.
Suspiró descontento e hizo una mueca por el fuerte dolor de cabeza. No, no hace falta. Ni siquiera recuerdo dónde está mi casa. Megan negó con la cabeza y lo condujo hacia la salida del parque. No sabía qué hacer con él, así como tampoco sabía cómo ayudarlo. Carlos no se resistió. Caminaba con dificultad, tratando desesperadamente de mantener el equilibrio. Finalmente, cuando el hombre estaba completamente exhausto, Megan lo ayudó a sentarse en un banco. Miró a su alrededor. Había una parada de transporte público cerca. Megan suspiró. Su paciencia se estaba agotando con cada minuto que pasaba. Ya podía imaginarse explicándole a su hijo por qué había llegado tan tarde. Decidida a dejar a Carlos en el banco, Megan intentó levantarse, pero el vagabundo no la dejó. Por favor, no te vayas, susurró Carlos, agarrándole la mano. Necesito tu ayuda. Megan apartó la mano bruscamente. Lo siento, tengo que irme. Tengo mis propias cosas de las que ocuparme, además de todo lo demás. Pero al mirar a Carlos a los ojos, se dio cuenta de que no podía dejarlo solo. La verdad era que Megan estaba completamente perdida. Nunca antes se había encontrado en una situación así. En algún momento ella solo quería dejar a ese hombre e ir a donde sus ojos la llevaran. Dejar que se sentara en el banco y se le pasara la borrachera. Pero algo en el comportamiento de Carlos claramente no encajaba con la intoxicación alcohólica. Parecía borracho y sin embargo, no lo estaba. Tampoco olía a alcohol. Quizá fuera su comportamiento lo que resultaba inquietante, o quizá su forma de hablar. Los indigentes suelen comportarse de forma un poco diferente, aunque Megan no se consideraba una experta en ese ámbito. Tras pensarlo un rato, intentó levantar de nuevo al hombre, que se debilitaba ante sus ojos. Afortunadamente en ese momento apareció entre los arbustos un conserje, un hombre mayor y fuerte con un uniforme azul. Al ver a Megan, se acercó y sacudió la cabeza. ¡Oh, qué fastidio! Parece que otra persona sin hogar se ha vuelto a emborrachar por completo, murmuró. Siempre es la misma historia. ¿Y qué le pasó? ¿Estará bien? No, preguntó Megan, expresando su preocupación. Es difícil decirlo, respondió el conserje. Depende de lo que bebiera y de la cantidad. A veces estas personas se ponen muy mal y necesitan ayuda. Megan miró al hombre con consternación. ¿Y qué hacemos con él? No podemos dejarlo aquí en estas condiciones, ¿no? El conserje suspiró y respondió, bueno, tengo un pequeño trastero en el sótano debajo de este edificio. Podría dejarlo allí por un tiempo hasta que recupere la conciencia. Megan asintió y se ofreció a ayudar. Juntos levantaron con cuidado al inconsciente Carlos y lo arrastraron por el parque. Luego, pasando el patio, llegaron finalmente a la habitación del semisótano donde vivía el conserje. En la habitación estrecha y mohosa, solo había una mesa, una silla y una cama vieja. El conserje acostó a Carlos y lo cubrió con una manta hecha jirones. No te preocupes, lo estaré vigilando. Si empeora, llamaré a un médico, le aseguró, interceptando la mirada preocupada de Carlos. Megan salió del almacén con el corazón apesadumbrado. Por alguna razón, la imagen del vagabundo borracho aún persistía en su mente. Sentía pena por ese joven que había tocado fondo. Al final decidió volver aquí al día siguiente para averiguar qué había pasado con Carlos y si podía hacer algo para ayudar. Tras dedicar un total de 1 hora y media a esta aventura, Megan se apresuró a volver a casa, donde Eric la estaba esperando, sin saber que todo podía durar tanto tiempo. Pero cuando abrió la puerta del apartamento casi se topó con 2 hombres desconocidos que estaban ocupados en la sala de estar. «Eric, ¿qué está pasando aquí?», exclamó Megan sorprendida. «No sé», respondió la pequeña desconcertada. «Estaba jugando en mi habitación y de repente llegaron estos hombres y dijeron que venían a ocupar el apartamento de la abuela». Megan frunció el ceño. Fue una completa sorpresa para ella. «¿Puedo preguntar quiénes son ustedes?», preguntó dirigiéndose a los extraños. «Somos tasadores», respondió secamente la mayor. «Hemos venido a tasar este apartamento como garantía de un préstamo que ha solicitado su marido, Charles». «Pero mi marido no ha mencionado ningún préstamo», exclamó. «Además, este apartamento pertenece a su madre, mi suegra». «No podemos comentar nada al respecto», la interrumpió el tasador.
Nuestra tarea es realizar una tasación y redactar un informe. Meghan sentía que estaba perdiendo terreno. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Por otro lado, no podía permitir que desalojaran a su suegra de la casa. Por favor, deme un poco de tiempo, suplicó Meghan. Necesito hablar con el dueño del apartamento. Está bien. Tienes exactamente 2 días para ponerlo todo en orden, dijo el tasador con más amabilidad. Y luego volveremos. Meghan los acompañó hasta la salida y abrazó a su hijo. Todo estará bien, amigo, dijo con voz temblorosa. Mamá lo resolverá. Aunque en realidad el corazón de Meghan estaba destrozado por la preocupación y la incertidumbre. ¿Qué se suponía que debía hacer? Meghan llamó a su marido. Él no respondió, por lo que ella le envió varios mensajes de voz, pero Charles nunca le devolvió la llamada. La ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. Sin saber cómo salir de esta situación, decidió llamar al banco que había otorgado el préstamo a su esposo. En el fondo, Meghan esperaba obtener más información y posiblemente encontrar una manera de pagar la deuda. Pero el banco le informó que el préstamo fue tomado para grandes inversiones que Charles hizo sin su conocimiento. La deuda ascendía a varios millones. Meghan sabía que ni ella ni su suegra tenían esa cantidad de dinero, por lo que se sintió traicionada y devastada. No podía creer que la persona con la que ayer planeaba construir su futuro la tratara con tanta crueldad. Además, Charles lastimó aún más a su propia madre al privar a la pobre anciana de su hogar. Sí, parece que Darlene lo recogió en el cementerio a cambio de nada. Aunque, ¿cómo podía saber que su hijo resultaría ser un sinvergüenza?, pensó Meghan. Al mismo tiempo, casi se olvidó de su herencia, que consistía en un molino de aceite y un pequeño establo en las afueras. Al darse cuenta de que lo más probable era que le quitaran el apartamento a su suegra, Meghan comenzó a pensar en qué hacer a continuación. No tenía una casa paterna porque se quemó hace 5 años debido a un incendio que se inició por alguna extraña razón. Los bomberos que apagaron el incendio lo atribuyeron a un cableado defectuoso, pero Meghan sabía perfectamente que su madre lo había reemplazado hacía apenas un año. Era extraño, por decirlo menos. Fue una suerte que Charles tuviera la casa asegurada en ese entonces. Fue como si hubiera tenido una especie de epifanía. De repente Meghan se dio cuenta. Un momento, el seguro. ¿Charles había llevado a cabo otra estafa en aquel entonces? ¿Cómo podía saber que la casa se incendiaría? Sobre todo porque había elegido el nivel máximo de seguro, que le garantizaba una suma considerable. Meghan se presionó las sienes con los dedos. Dios, ¿cómo pudo haber vinculado su vida a la de este sinvergüenza? No hay lugar para ponerle más sellos. Resulta que esta no era su primera estafa, y ahora Charles decidió quitarle la casa a su propia madre. Es simplemente impensable. El humor de Meghan estaba completamente arruinado. Sin saber qué hacer a continuación, decidió esperar a ver cómo se desarrollaban las cosas. El resto del día transcurrió en una angustiosa anticipación. Eric, que percibía la ansiedad de su madre, se comportó con calma y casi nunca se portó mal. Siempre había sido un chico modesto y, después de lo que había sucedido por la mañana, estaba especialmente calmado. Por la noche, sentada en la cocina con una taza de té, Meghan por alguna razón recordó a su reciente conocido, Carlos. ¿Cómo está? ¿Está todo bien con él? ¿Y por qué no recuerda lo que le pasó? Aunque en realidad no es sorprendente. Sobre todo teniendo en cuenta que podría haber consumido algún tipo de sustituto. Esa misma tarde, Meghan llamó a la enfermera de turno en el hospital para preguntarle por el estado de Darlene. Afortunadamente todo estaba bien. Su suegra tomó la medicina y ya estaba profundamente dormida. Meghan respiró aliviada. Bueno, al menos algo está saliendo bien porque parece una raya negra continua donde quiera que mires. Mientras luchaba por esperar a que amaneciera, le pidió a su vecina que cuidara a Eric, y fue al parque donde encontró al conserje sentado en el banco. Al verla de nuevo se sorprendió mucho. Estaba a punto de ir a buscarte, dijo James Ray. Carlos se despertó pero solo quiere hablar contigo. Me llamo James. Puedes llamarme James. Ayer no nos conocimos del todo bien. Soy Meghan. Meghan Barton, respondió y lo siguió obedientemente. Carlos estaba recostado en el borde de la cama luciendo avergonzado.
Megan, ¿eres tú?, exclamó el hombre sorprendido, intentando incorporarse del catre. Dios, me duele la cabeza. Carlos, ¿te sientes mejor?, preguntó. Eso parece, respondió con dificultad. Megan dudó. Hoy sobrio, Carlos parecía aún menos un vagabundo que ayer. Someone gave me a ride to the park, Carlos recalled with difficulty. Dropped me off, but it seems they stole my documents before that. So, you re not a vagrant? Megan asked skeptically. No, of course not, Carlos shook his head. I'm an insurance agent. Came for a case, but it seems I was poisoned, and I've partially lost my memory. An insurance agent, she asked again. Then why were you in such a state? Long story, Carlos grimaced, rubbing his temple. Last thing I remember, I was walking somewhere, but I managed to reach people. And that's where you helped me. Megan involuntarily felt a chill. Suddenly, she realized what had happened. Yesterday, she saw the man who was investigating an insurance case. And the criminal, unwilling to pay out the insurance, decided to get rid of the persistent agent. But who could do this to you? Do you remember what he looked like? Megan asked anxiously. Carlos shook his head. No, I honestly didn't pay much attention to his face, but I remember he told me his name. He said his name was Charles. Charles Barton. Megan was nearly overwhelmed with shock. What did you say? Barton? Are you sure? It was Charles, she asked, her voice trembling with excitement. Carlos, as if reading her thoughts, nodded in agreement. Yes, I'm sure. At first, he just seemed like someone trying to escape punishment. But then he realized he was dealing with a very dangerous animal who would stop at nothing to carry out his plans. Megan stared furiously. She couldn't fathom that her wrong and unsuccessful husband, Charles, with whom she shared her life, was capable of such dreadful things. Gathering her strength, she confessed to Carlos that Charles was her spouse. Carlos only shook his head and winced again from the pain in his temples. Calm down, Megan. I will protect you. At this point, he paused, then continued. I've already contacted my colleagues. We will keep an eye on your husband and try to find evidence of his new crimes. But for now, I think you need to leave his mother's house. I understand you're living there right now. Megan, unsure of what to do next, merely nodded weakly. She realized that her life would now change drastically. And that meant there was no going back to the past. Tears streamed down her cheeks. What was all this for? Deceiving her husband, her mother-in-law was illness, and now this, the status of a criminal's wife. She might as well be locked up in town. People would whisper behind her back and point fingers. Lord, how different it was many years ago when she was teased with scarecrows and mannequins. And now, she'd probably be given a worse nickname. Carlos, on the other hand, felt much better. Apparently, the poison from Charles didn't do so well. O bien calculó mal la dosis, o el cuerpo de Carlos era más fuerte de lo que pensaba. Ese mismo día, el agente de seguros reunió a un equipo de los mejores investigadores entre sus colegas. Carlos también compartió con ellos todos los detalles del caso, enfatizando la necesidad de actuar con mucha cautela. Los empleados de la compañía de seguros murmuraron en señal de acuerdo. Francamente les incomodaba recordar que Charles había intentado envenenar a su colega para encubrir sus crímenes. Mientras Carlos y su equipo trabajaban en su plan de acción, Megan se trasladó con su hijo a su casa para estar más seguros. Durante todo ese tiempo intentó calmarse recordando los buenos momentos que había pasado con Charles, pero no podía imaginarlo como un criminal sin corazón. Esperaba ansiosamente una llamada de Carlos, ansiosa por saber algo sobre el progreso de la investigación. La verdad es que Charles nunca pensó que lo desenmascararían, por lo que estaba absolutamente seguro de que había hecho todo con tanta astucia que nadie sospecharía que había cometido un fraude de seguros. Pero la persecución de Carlos lo conmocionó profundamente y lo llevó a tomar medidas extremas, recurriendo al envenenamiento. Resultó que gracias a la publicidad causada por el envenenamiento de Carlos, Charles fue detenido en el menor tiempo posible.
Además, su amante Sherry se distanció inmediatamente de todo lo que sabía sobre el caso. Sin embargo, no la persiguieron, ya que fue Charles quien drogó al agente de seguros durante su encuentro en el café. Y Charles también tenía sobre su conciencia el hecho de haber vestido al hombre inconsciente con harapos y haberlo dejado morir en el parque. Pero Carlos sobrevivió contra todo pronóstico y ahora estaba dispuesto a ajustar cuentas con el astuto estafador por todo lo que había hecho. Irónicamente, Charles, sin siquiera quererlo, se divorció mucho antes de lo planeado. Además, ahora estaba dispuesto a humillarse solo para que Meghan no le retirara su apoyo. Después del incidente con el apartamento de Darlene y el tasador, Charles ya no podía contar con la ayuda de Darlene, ya que ella lo repudió como su hijo. Afortunadamente lograron quedarse con el apartamento y una vez más, Meghan ayudó a Carlos, quien demostró la ilegalidad de tal trato. La dirección del banco no se atrevió a oponerse a la cada vez más influyente agente de seguros en los tribunales y dio marcha atrás. En esencia, el dinero volvió al banco después de que la propiedad de Charles fuera confiscada, por lo que el incidente quedó resuelto. Después del juicio con Charles, Meghan solicitó el divorcio y regresó a su propia casa. Sin embargo, ahora no solo con Eric, sino también con Carlos, a quien consideraba su ángel de la guarda. Cabe mencionar que Meghan finalmente rechazó la herencia de su difunto tío y se la dio al conserje James, quien era un apasionado de los caballos y siempre había soñado con tener su propio establo. Y donde hay caballos, un molino de aceite no vendría mal. En cuanto a Darlene, se enteró del arresto de su hijo solo después de ser dada de alta del hospital. La verdad es que durante todo este tiempo había estado esperando que Meghan o Charles finalmente le quitaran su apartamento y la enviaran a la residencia de ancianos para pasar sus días entre las paredes de un lugar que no conocía. Las enfermeras dijeron que en un ataque de ansiedad, Darlene incluso pidió a los médicos que le dieran el alta más tarde para posponer su partida a la residencia de ancianos. Pero cuando su nuera la recogió personalmente del hospital y la llevó al apartamento donde le habían hecho reparaciones cosméticas, la anciana no pudo contener las lágrimas. Abrazando a Meghan, Darlene lloró en silencio y llamó a su hija. Tal vez esta sea la felicidad femenina. Tardía, llega al ocaso de la vida, pero no por ello menos placentera y deseable. Algo por lo que vivir, no solo para presenciar la boda de Meghan y Carlos, sino también para asistir al compromiso de su nieto Eric. Y para abrazar la verdadera vejez rodeada de sus bisnietos. Además, Darlene también tenía pasión por los caballos y a menudo llevaba a su nieto a visitar a James los fines de semana.